de nuestro proceso constitucional y por lo tanto de adentrarnos en el trasfondo histórico de nuestras instituciones, pero hacerlo al mismo tiempo con visión de presente y de futuro. Es un congreso que pretende tener una gran actualidad y realmente ese trasfondo histórico en nada está reñido con ese propósito de debatir temas de actualidad, puesto que sabemos que el estudio objetivo y profundo de los temas históricos ostenta una enorme significación para la comprensión del presente. Ello permite entender el punto en que nos encontramos en nuestra evolución institucional, permite captar el origen de las deficiencias o fortalezas de nuestro desarrollo político, así como también plantear desafíos hacia el futuro. Y es interesante destacar cómo en los últimos años, en medio de ese profundo deterioro de la institucionalidad democrática, se ha acentuado el interés por los temas históricos. Tal vez precisamente en esa búsqueda de una mejor comprensión de lo que hemos sido, de lo que podemos ser y de esos desafíos hacia el mañana. En el caso concreto de este congreso, esa reflexión histórica, ese trasfondo histórico está asociado a la etapa gestacional de nuestra independencia, que fue una etapa distinguida por el civilismo, por la importancia del pensamiento civil, también por los aportes de la intelectualidad del país, por las manifestaciones del liberalismo político y de fe en la separación de poderes y en los derechos del ser humano, así como también están allí las bases de nuestro federalismo. Ello al mismo tiempo aunado a una necesaria reflexión crítica que debemos hacer desde el presente sobre lo que aquel proceso tuvo de teórico o aéreo, lo cual puede tener consecuencias para la determinación de la manera de asumir los retos actuales. Pero junto a los temas históricos hay otros temas directamente referidos a los problemas constitucionales que vivimos, que serán discutidos en la mañana de hoy y luego en las distintas mesas de trabajo. Esta reflexión con inspiración histórica sobre el estado de nuestras instituciones resulta especialmente pertinente en las actuales circunstancias, no solo por celebrarse este año el bicentenario de la Declaración de la Independencia, sino por encontrarnos en medio de un proceso de completa devastación del constitucionalismo democrático. Este Congreso de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional es el que tiene lugar en las condiciones más adversas para la vigencia del constitucionalismo y que al mismo tiempo reclaman con más fuerza la respuesta del pensamiento constitucional. Es indudable que la organización de este Congreso ha significado un gran reto para los miembros de la asociación, precisamente porque, por un lado, pues está ese contexto histórico, ¿no?, que invita a reflexionar sobre nuestros desafíos institucionales en el contexto del bicentenario de la Independencia, y por otro lado, esa situación de devastación de la Constitución, de desmantelamiento del Estado democrático en que nos encontramos, que realmente mueve a veces el piso en que tradicionalmente se venía desarrollando el trabajo de esta asociación. Y ello se ha visto reflejado no solamente en el temario del Congreso, que es un temario en realidad muy abierto, que refleja las inquietudes de los profesores de distintas universidades del país, puesto que una de las características de este Congreso, siempre en sus distintas ediciones, ha sido su apertura a las distintas orientaciones temáticas de los profesores que presentan sus propuestas de temas y luego sus ponencias, y de una manera pues no deliberada, ¿no?, sin que fuera ninguna intención de los organizadores. Ustedes pues basta ver el programa del evento para ver ahí reflejada la situación que vivimos en el país, nuestras angustias institucionales, ¿no?, nuestros grandes problemas en términos de vigencia del Estado de Derecho, de vigencia de la Constitución. Y tendremos luego también la ocasión de presentar un libro publicado por la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional que recoge un conjunto de trabajos presentados al conmemorar la directiva de la asociación, los 10 años de vigencia de la Constitución de 1999. Y también ese libro pues refleja lo que han sido iniciativas que ha tomado la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, que tal vez no corresponden con el perfil clásico de su trabajo, pero que esto está asociado
a esa devastación institucional, a ese desmantelamiento de la institucionalidad democrática en el que nos encontramos. No voy a detenerme mucho en esa caracterización de nuestra actual situación político-institucional. Bastaría decir que realmente hoy nos encontramos en un país sin constitución, en el sentido auténtico de la expresión. Diciéndolo pues en pocas palabras, creo que no creo que exagero para nada al decir que nos encontramos en un país sin constitución. Somos un país sin constitución. Porque lo que guía la actuación de los poderes públicos son parámetros ideológicos reflejados en algunos documentos oficiales aprobados, pero que se inscriben en definitiva en lo que en una primera etapa se denominó el socialismo del siglo XXI, luego más bien se perfila como el Estado socialista comunal. Fórmula esta que oculta otros elementos determinantes de la actuación política que quieren ser camuflados, pero que en realidad también tienen una gran fortaleza en cuanto a la orientación efectiva del funcionamiento de las instituciones. Y por eso pienso que uno de nuestros grandes desafíos como profesores de Derecho Público, como también desafío para los estudiantes de Derecho, todos los estudiosos de la ciencia política, del Estado, de todos los que estén comprometidos con el desarrollo histórico nacional, uno de nuestros grandes desafíos es el de recuperar la idea de la Constitución, recuperar ese espacio constitucional en el cual, con independencia de cuál ideología profesemos, podemos exigir nuestros derechos, podemos acudir ante un juez independiente para exigir la protección de los derechos que hayan sido vulnerados. Ese me parece que es un desafío fundamental, que más allá de diatribas de partido, lo que es, creo que el gran despojo que hemos sufrido es esa privación de la idea de la Constitución como un límite efectivo al ejercicio del poder, como un instrumento de control sobre los gobernantes, como espacio de protección para el pluralismo, para la deliberación con participación de minorías. Y ojalá que estas deliberaciones del Congreso puedan contribuir a fortalecer las luchas para la recuperación de la Constitución y también para alcanzar niveles de vigencia y de eficacia de una Constitución que no hemos tenido en Venezuela, porque no se trata de volver al pasado, sino se trata de tomarnos la Constitución en serio. Sin embargo, no hay que forzarse mucho para constatar que el problema actual no es el de una Constitución simplemente nominal, no es el de niveles reducidos de eficacia de la Constitución, sino más bien es una situación en la cual ya la Constitución ni siquiera sirve como fachada. Esa Constitución ya ni siquiera es una fachada que sirva para mostrar aquellos valores que, al menos de manera retórica, se quieren profesar, sino que realmente el ideario político está muy alejado de lo que está escrito en esa Constitución. Esa Constitución más bien ha sido en gran medida abandonada. Como impulso y orientación para nuestras deliberaciones, contaremos con las intervenciones de los distinguidos profesores Karl-Peter Sommermann y José Antonio Rivera. El profesor Sommermann es un reputado jurista alemán, y uso aquí la expresión jurista en el sentido más venezolano del término. Digo en el sentido más venezolano del término porque si buscan ustedes cualquier diccionario de lengua española, pues el jurista está referido a quien se dedica a la profesión jurídica. Sin embargo, entre nosotros el jurista más bien es una posición distinguida, ¿no? Es una persona que por su trayectoria, por sus especiales méritos y logros en sus aportes a la ciencia jurídica, en su desarrollo también profesional, merece esa autoridad moral implícita en esta denominación como jurista.